Bueno, hola. Vamos a, a ver la clase de economía basada en los textos. El tema que vamos a tratar es las funciones del dinero, la bibliografía con la cual está armada esta clase es la de Vidal Villa y Martínez Peinado, el texto Economía Mundial, capítulo 4, y Salama Pierre y Valier Sheikh, una introducción a la economía política, capítulo 1 y 2. Los contenidos que vamos a tratar en esta clase son, como les adelanté hace un ratito, funciones del dinero, transformación del dinero en capital, el capital productivo, el capital improductivo, análisis crítico de la teoría del capital, y también vamos a ver teoría de la ganancia, eh, que está sumado al capítulo de Salam. Bueno, voy a sacar la cámara porque a veces puede hacer más lenta la presentación, sobre todo porque es una presentación cargada de imágenes. Así que por las dudas vamos a pausarla. Bueno, y en este sentido quería recordarles la perspectiva de Marx, que nos va a venir bien en este momento, en estos aspectos, porque Marx planteaba eh, que una crítica a la economía política y su planteo también es criticar a la forma capitalista de organización de la producción, la distribución y el consumo. Y bueno, va a esbozar su opinión sobre lo que es producción de mercancías, mano de obra asalariada, la fuerza de trabajo como un factor de producción y la propiedad privada de los medios de producción. En ese aspecto, Marx no consideraba el capitalismo como un orden natural, que venía dado ni divinamente ni naturalmente, por lo tanto no consideraba que no era eterno ni inmutable, sino que era una forma de organización histórica y transitoria, y por lo tanto es superable, ¿eh? De organizar la producción y distribución de la riqueza social de otra manera. Su objetivo, desde su perspectiva, desde su discurso, era demostrar la posibilidad de superar al capitalismo y avanzar hacia una nueva forma de organización de la sociedad, no basada en la explotación del trabajo, en la explotación de las personas. Entonces inicia el estudio del capitalismo por la mercancía y considera que es la célula económica de la sociedad burguesa. La producción mercantil siempre requirió la división social del trabajo. En el capítulo 1 del Capital, Marx esboza que la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación va a arrancar desde el análisis de la mercancía, ¿sí? En ese sentido, Marx se detiene. Bueno, lo primero que podemos eh, traer para poder ahondar en el valor de las mercancías, eh, y por lo pronto en el valor de uso, en el valor de cambio y la utilidad, es diferenciar producto y mercancía. El producto es todo aquel objeto material resultante de la aplicación del trabajo humano a los recursos, ya sean estos naturales o no, para la transformación de los mismos en objetos útiles. Cuando los productos se destinan al intercambio, se dicen que poseen valor de cambio y reciben el nombre de mercancías. En este sentido, todas las mercancías son productos, pero no todos los productos son mercancías. Las mercancías no están destinados directamente a la satisfacción de las necesidades del consumo o de producción de su productor, sino que su objetivo es el de proporcionar otras mercancías o dinero a su propietario. La mercancía es un bien producido, pero con el fin único de ser vendido en un mercado, y tiene que ser susceptible de ser reproducido en gran cantidad. Todo producto o bien no es una mercancía. Por ejemplo, los objetos de arte, objetos no reproducibles en tanto tales, ¿no? Y también sabemos que las necesidades tienen un carácter social y los capitalistas se ven obligados a crear siempre nuevas necesidades para introducir en el mercado. Como ejemplo de producto y mercancía, podemos hablar del cuadro de la Gioconda, y como tal, ese cuadro es un producto y sus reproducciones,
por ejemplo en imágenes postales o en lo que fuera, conforman una mercancía porque es reproducible. Esto lo dice Salama. Otro ejemplo, los productos agrarios de subsistencia, por ejemplo, huertas comunitarias, productos agrarios, son productos. Los mismos productos en el mercado local son mercancía, porque los llevamos a venderlo en el mercado, ¿sí? El objeto de la economía política no es, por lo tanto, estudiar cómo pinta la tela y por qué vale tanto, sino analizar las condiciones de la creación de la mercancía. Entonces, un producto, además de ser útil, es necesario que se venda en un mercado y se pueda reproducir. Las mercancías, o toda mercancía, tiene dos propiedades. Una es el valor de uso y la otra propiedad es el valor de cambio. La mercancía es un valor de uso y eso significa que por sus cualidades es útil. Hablamos de la utilidad del objeto. Es decir, permite satisfacer un número de necesidades concretas y específicas, y las necesidades tienen un carácter social, evolucionan con la sociedad. Los capitalistas se ven obligados a crear siempre nuevas necesidades a través de la publicidad, a través de la introducción de satisfactores de esas necesidades. Cuando se dice que una mercancía tiene valor de cambio, significa que los valores de usos de diferentes especies, por ejemplo, muebles, autos, heladeras, se cambian unos por otros. No se puede valorar directamente las mercancías en tanto valores de uso. No existe relación entre las cualidades de una afeitadora y de una lapicera, o de una mesa y una cocina. Entonces se necesita una medida. La única propiedad común a todas las mercancías es la de ser producidas mediante el trabajo humano. Por lo tanto, el trabajo humano es una medida válida. Los productos poseen valor de uso y proporcionan utilidad. El valor de uso viene dado por las características y las propiedades materiales del producto. La utilidad es el grado de satisfacción en que se resuelven las necesidades del consumidor y que proporciona el valor de uso del producto en sí. Podríamos decir, el valor de uso de un abrigo, dadas las características de esta prenda de vestir, es abrigar, es decir, proteger del frío. Su utilidad será grande en un clima frío, pero pequeña en un clima cálido, muy caluroso, ¿no? Por ejemplo, un fabricante de zapatos que produce 10.000 pares no los quiere usar, o sea, no los quiere usar él mismo, realizar su valor de uso, no, sino que los hace porque los quiere vender, es decir, realizar su valor de cambio. Y con eso conseguir otros valores de uso distintos a los zapatos, o dinero. ¿Estamos? Entonces la mercancía es la forma en que adquieren los productos del trabajo humano en una sociedad mercantil, en una sociedad vinculada al mercado. Los seres humanos siempre produjeron productos, pero no siempre los produjeron como mercancías. Podemos decir entonces que valor de uso más valor de cambio es igual a mercancía. Y también podemos simplificar diciendo que el valor de uso es la utilidad, o sea, la capacidad de satisfacer alguna necesidad, y el valor de cambio es la cantidad en que se cambia ese producto, esa mercancía, por otras mercancías. Y aquí podemos hablar de lo que nos plantea Marx en el Capital, en el capítulo 1. El valor de cambio aparece como la relación cuantitativa de cantidad, la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra. Relación que va a variar constantemente con los lugares y los tiempos, como hablábamos hace un ratito del abrigo o de los zapatos. El valor de cambio no es más que una determinada manera social de expresar el trabajo invertido en un objeto. Todas las mercancías conocidas son frutos del trabajo humano. Y eso fue desarrollado en un proceso de trabajo o un proceso de producción. Es lo mismo, trabajo, producción. En la producción intervienen diferentes trabajadores que efectúan un trabajo concreto, que es por supuesto heterogéneo. Entonces, hará ropa un sastre, hará mesas un carpintero, y eso da como resultado los diferentes valores de uso. O sea, el trabajo concreto del sastre, que el sastre hace para las prendas de vestir. El trabajo concreto del carpintero es hacer sillas para que la gente se siente. El trabajo concreto no va a servir como medida homogénea del valor, porque remite al valor de uso.
pero todo trabajo concreto va a representar lo que llamamos energías físicas y mentales del trabajador. A este gasto de energía se le denomina trabajo abstracto y permite la aproximación a esa comparación, a esa homogeneidad, puesto que es común en todos los procesos de trabajo, independientemente del resultado final, que es un resultado material, independientemente de si hace ropa de vestir o hace zapatos, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es reducir el conjunto de los trabajos a un trabajo abstracto. Por supuesto, no todos los trabajadores tienen la misma experiencia, la misma capacidad, la misma pericia, ni trabajan con igual destreza o rapidez. Cada trabajador entonces va a ejercer su trabajo en lo que se denomina tiempo de trabajo individual. Ese tiempo de trabajo individual es heterogéneo, difiere entre un trabajador y otro. A nivel de conjunto de la sociedad existe un tiempo de trabajo al que le llamamos tiempo de trabajo socialmente necesario, que está vinculado a la producción de cada mercancía. Y este tiempo de trabajo socialmente necesario viene determinado por el nivel tecnológico y la cualificación media propia de cada rama de producción, por lo que la cantidad de trabajo invertida será la cantidad media de trabajo. El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía sirve entonces como esa medida homogénea del valor de cambio. El valor de una mercancía es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Desde allí podemos inferir lo que llamamos la ley del valor, que funciona en toda sociedad mercantil, porque las mercancías se intercambian según el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporadas en ellas, ¿sí? El valor de uso es lo que estuvimos viendo, es la base de la teoría objetiva del valor, ¿no? Que fue formulada por la escuela clásica y recogida por la escuela marxista, también conocida como la teoría del valor-trabajo. La utilidad es la base de la teoría subjetiva del valor, formulada por la escuela neoclásica, también conocida como la teoría de la utilidad, ¿sí? Entonces, teoría de la utilidad está vinculada a la teoría subjetiva del valor. La teoría valor-trabajo está vinculada al valor de uso, ¿no? Y a la teoría objetiva del valor, que fue formulada por la escuela clásica y retomada por Marx, ¿sí? Bueno, ¿qué propiedades tienen en común todas las mercancías? Bueno, ahí sabemos que no va a depender ni de la utilidad, ni de su capacidad para ser objeto de demanda y oferta, ni de su escasez, porque si no estaríamos en la otra teoría. La verdadera base o sustancia del valor es el trabajo. El valor es el trabajo social invertido en productos que se conforman finalmente como mercancías, se materializan como en mercancías. La magnitud del valor de las mercancías se mide no por el tiempo de trabajo individual que cada persona, cada productor o cada trabajador le lleva a hacer esa mercancía, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la mercancía. El valor de la mercancía equiparado a dinero se llama precio. Y el precio es la expresión en dinero del valor de la mercancía en sí. Y así se va a ofrecer en el mercado, ¿sí? Hay, llamamos o decimos que hay diferentes componentes del valor en una mercancía. El tiempo de trabajo se compone de trabajo directo y de trabajo indirecto. El trabajo directo, también llamado trabajo presente, es el trabajo que se añade o que se crea directamente en una determinada etapa de elaboración, de producción de una mercancía. O sea, que es el trabajo que se invierte directamente para producir una u otra mercancía. La particularidad es que este trabajo no es pagado integralmente. ¿Mm? Porque la persona produce mucho más de lo que se le paga. Trabajo indirecto o pasado es el tiempo de trabajo necesario para la producción de los medios de producción, los insumos que utilizo, las materias primas, las máquinas, las herramientas, las instalaciones, etc. Ese tiempo de trabajo o valor es transferido al producto final y los medios de producción son mercancías ya producidas y que por lo tanto tienen valor y este valor se transmite a las mercancías que se están produciendo. Los insumos y materias primas van a transferir todo su valor a la mercancía final, porque van a ser consumidos en el mismo proceso productivo. El caso de las máquinas, las herramientas, las instalaciones, es especial porque estas no se consumen completamente en un ciclo productivo, en una
vez de producción, sino que se van desgastando progresivamente a través de varios ciclos. En cada ciclo se transfiere una partecita del valor de la mercancía producida. A las maquinarias y a las materias primas les llamamos capital constante. Constante porque no hace más que transmitir. Capital porque no son solo instrumentos, sino instrumentos apropiados por una clase social que es la burguesa. Y el capital, para Marx, es una relación social. En este punto pasamos a poder interpretar qué significa la plusvalía. Y la plusvalía es, eh, es en realidad un, un valor del que se apropia el capitalista en el proceso de trabajo. La fuerza de trabajo, al realizar su valor de uso, es decir, trabajar, la mercancía fuerza de trabajo, ejerce o realiza su valor de uso trabajando, y en ese marco va a crear nuevo valor. El valor de la fuerza de trabajo corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías que integran el consumo del trabajador y de su familia y que van a asegurar su reproducción y cualificación. Es un valor socialmente determinado y por supuesto va a depender del marco, del tiempo, de la historia y de las condiciones propias de cada sociedad. El trabajo crea un nuevo valor que excede al valor de su fuerza de trabajo. Y la diferencia entre el nuevo valor creado y el valor de la fuerza de trabajo es lo que llamamos plusvalía. Podemos definir a la plusvalía, que es lo que obtiene el capitalista de la explotación de la fuerza de trabajo y proviene del hecho que tiene la propiedad de estos medios de producción y puede adelantar el dinero para comprarlo. Entonces, si tenemos una jornada de trabajo, 4 horas corresponden al capital variable y 4 horas van a corresponder a la plusvalía. El valor de la fuerza de trabajo se denomina capital variable y se designa con una B corta. Este nuevo valor que corresponde a la retribución de la fuerza de trabajo. El resto del nuevo valor, el que excede al capital variable, forma el excedente o lo que también llamamos plusvalía. Aquí, en la presentación, tenemos la jornada de trabajo, la jornada A, 4 horas, corresponden al capital variable, y las otras 4 horas vinculadas al componente B, es la plusvalía. Planteábamos que la plusvalía es en realidad aquel valor que se apropia el capitalista del proceso de trabajo, ¿no? De la fuerza de trabajo. Pero el incremento de la plusvalía está vinculada a dos posibilidades. O sea, uno puede incrementar la plusvalía de forma absoluta o se puede aumentar la plusvalía de forma relativa. Para aumentarla de forma absoluta, podríamos incrementar el tiempo de trabajo sin incrementar la remuneración o el salario, o aumentar la masa de plusvalía producida alargando el periodo B, ¿no? Quiere decir que trabajas más horas, en vez de 8, 10 horas, y entonces estoy aumentando la producción y pagándole el mismo salario y la remuneración al trabajador. Y la plusvalía relativa es incrementar la productividad de los trabajadores de tal manera que la recuperación del valor de la fuerza de trabajo se realice en menos tiempo. Aumentamos la masa de la plusvalía producida acortando la parte A, y esto es la base de la acumulación intensiva de capital. ¿Sí? A eso le llamamos acumulación intensiva del capital. A la anterior, acumulación extensiva, se extiende el tiempo de trabajo. Y acá es importante entender que el capital no es la cosa, sino la relación de propiedad sobre las cosas. La relación de propiedad establecida entre el capitalista y todos aquellos objetos materiales o servicios personales que les permitan aumentarla, especialmente la fuerza de trabajo. Capital, entonces, es todo valor producido en condiciones de propiedad privada de los medios de producción y de fuerza de trabajo libre y asalariada, valor que se utiliza para producir más valor. Todo lo que voy teniendo lo invierto, lo que va teniendo lo invierte y genera más valor. En ese punto, nosotros podríamos presentar la tasa de plusvalía. La tasa de plusvalía
está, eh, está directamente vinculada o busca medir el peso relativo del trabajo no pagado, o sea, la plusvalía, con respecto al trabajo pagado, que es el capital variable. A esto se le denomina también tasa de explotación. El capitalista intentará aumentarla por alguno de los métodos que contamos recién, y los trabajadores intentarán reducirla mediante el aumento de salarios. A nivel concreto, lo podemos ver en la lucha sindical, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula, la tasa de plusvalía se, se expresa como plusvalía sobre capital variable. Ahora, para determinar la composición orgánica del capital, en realidad la composición orgánica del capital relaciona el capital constante con el capital total invertido y va a medir el grado de relación entre el trabajo muerto o cristalizado y el trabajo vivo. Eh, eh, y en este ejemplo, esta tasa, la podríamos determinar sobre capital constante, antes que tuve acá un problema, que se me volvió al inicio. La composición orgánica del capital, entonces, se expresa en la fórmula capital constante sobre capital constante más capital variable, ¿sí? Después de esto, podemos avanzar con un procedimiento aritmético que va a demostrar que la tasa de ganancia puede expresarse en una función de tipo una función, pero bueno, nosotros no avanzamos en ese sentido. Eh, la tasa de ganancia nos va a servir para expresar la relación entre la plusvalía y el capital invertido. Y lo que va a medir específicamente es en realidad la rentabilidad del capital. En ese sentido, lo que hacemos es expresar la fórmula de tasa de ganancia como plusvalía sobre capital constante más capital variable. La tasa de ganancia expresa entonces la relación entre el plusvalor y el capital total que el capitalista adelanta, tanto en su parte variable, por los salarios del obrero, como en su parte constante, que son las maquinarias, las materias primas, etc. La relación entre el total del capital adelantado y el plusvalor generado durante el proceso de producción como consecuencia de la explotación del trabajador. La tasa de ganancia puede variar en función del capital total o bien de la tasa de plusvalor de explotación que se tenga.